Muy buenos días a todos. Presentación de la doctora Ana Milena Doria Martínez. La doctora nos traerá el tema la odontología en el diagnóstico del maltrato infantil. La doctora Doria es odontóloga especialista forense, Pontificia Universidad Javeriana, Grupo de Patología Regional Noroccidente, Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Les pedimos el favor a todos los asistentes que silencien sus micrófonos, bloqueen sus cámaras. Las preguntas las pueden colocar a través del chat. Al finalizar la presentación, la doctora le dará su respuesta. Un poco antes de finalizar la presentación, la doctora le vamos a colocar un link donde va a estar un código QR donde se va a encontrar la encuesta para que por favor la diligencien. Y no está de más comentarles que nuestra próxima cátedra abierta la tendremos el 18 de octubre con el tema interpretación de pruebas de laboratorio clínicos relevantes en la odontología, en la atención odontológica, a cargo de la doctora Catalina Marín Echeverry. Están todos cordialmente invitados. Oportunamente les estaremos compartiendo la invitación a través de los canales de la Universidad de Antioquia para que nos puedan acompañar. No siendo más, bienvenida doctora Doria, muchísimas gracias por compartirnos todos tus conocimientos. El auditorio es suyo. Muchas gracias, doctor. Gracias a la Facultad de Odontología de la Universidad de Antioquia por la invitación. Espero sea fructífera y les sirva de mucho la presentación a todos los asistentes. También les puedo compartir los que necesiten, los artículos, los puedo enviar a un correo electrónico. Entonces, vamos a hablar hoy sobre la odontología en el diagnóstico del maltrato infantil. Les voy a hacer como una revisión sobre lo que hay del tema en la literatura y voy a mostrar algunos casos que hemos tenido acá. El maltrato infantil. El maltrato infantil se define como toda forma de violencia o agresión sobre el niño, la niña o el adolescente, ya sea por parte de sus padres, representantes legales o de cualquier persona. Esto puede ser como forma de castigo, humillación, abuso físico, psicológico, descuido, omisión, trato negligente, malos tratos o explotación sexual. Esta definición es la que nos da el Código de Infancia y Adolescencia, que en Colombia es la Ley 1098 de 2006. Entre el 50 y el 75% de los casos de abuso infantil van a incluir trauma en boca, cara y cabeza. De allí la importancia de los odontólogos, ya que nosotros nos encontramos en una posición estratégica para identificar manifestaciones tanto físicas como emocionales del abuso. Este es un cuerpo de un niño de 14 meses de edad que nos ingresó. Como vemos en el rostro, miren todos los hematomas que encontramos, incluso se afecta el cuero cabelludo y la región auricular. Entonces, muy importante la observación que nosotros hacemos desde el abordaje odontológico, desde que el paciente nos ingresa, si tiene signos de desnutrición, una baja estatura, si es un niño que de pronto no tiene todas las vacunas, todo lo que nos haga sospechar de que ese niño está siendo abusado. Se habla de una clasificación del abuso. Tenemos un tipo de abuso físico, abuso emocional, negligencia, abuso sexual, que en este momento también se puede dar a través de redes sociales, por internet, y el abuso fetal. No necesariamente se tiene que presentar solo uno. De hecho, nosotros casi siempre los vamos a encontrar combinados. Por ejemplo, un niño que está presentando un abuso físico puede tener también un abuso emocional y puede tener negligencia. Entonces, generalmente no se encuentran solos. Vamos a empezar hablando del abuso físico. Entonces, lo más importante
para el odontólogo es que el abuso no se detecta de forma aislada. Se requiere de un equipo multidisciplinario para detectar, tratar e intervenir una sospecha de maltrato infantil. El abuso físico es una causa común de morbilidad y mortalidad pediátrica. Tenemos que 111 estudios en una revisión sistemática que incluye aproximadamente 10 millones de participantes, estima que el abuso físico infantil supera el 22% a nivel mundial. Es muy importante en el abuso físico la identificación temprana de las lesiones infligidas y las evaluaciones adecuadas que nos van a servir como una oportunidad para prevenir que ese menor siga recibiendo el abuso y siga siendo maltratado. Acá muy importante porque nos compete a nosotros como odontólogos las lesiones centinela. Entonces, hablamos de lesiones centinela cuando es una lesión mal explicada por parte del cuidador o una lesión inesperada desde el punto de vista del desarrollo en bebés y niños pequeños. Entonces, desde el punto de vista odontológico, muy importante porque nosotros, por ejemplo, podemos encontrar en un niño que no camina y que no gatea todavía una lesión en el frenillo. Entonces, esto es muy raro que se presente en un bebé que no camina. De pronto podría ser esperado en un niño que ya camina por algún accidente. Muy importante si nosotros la encontramos, preguntarle al familiar qué le ocasionó esa lesión al niño. Entonces, las lesiones centinelas pueden ser hematomas, hemorragias subconjuntivales, lesiones intraorales. Estas nos ofrecen la oportunidad de intervenir y proteger a los bebés de daños mayores. Tenemos que las lesiones intraorales, después de los hematomas, son la segunda causa más común de lesiones centinela. Entonces, por eso es muy importante nuestro papel en la consulta odontológica. ¿Qué sucede? Que las lesiones centinela usualmente cicatrizan solas, pues nosotros vemos un frenillo desgarrado en un bebé que puede cicatrizar solo sin necesidad de un tratamiento y muchas veces no le prestamos la atención necesaria. Entonces, cuando nosotros veamos un tipo de lesión, sea un hematoma, una lesión en el frenillo, en la mucosa, inmediatamente debemos preguntarle al cuidador, al representante legal o a los padres qué ocasionó esa lesión y si esa historia que nos está contando esa persona coincide con la presentación de la lesión. Entonces, acá observamos la figura número 1 es tomada de este artículo. Es una lesión a nivel del frenillo que también tiene quemadura asociada. Entonces, estas son las lesiones centinela con las que nosotros debemos estar alertas en la consulta odontológica. Este caso de la derecha es un cadáver de sexo masculino, 14 meses de edad. Más adelante se los voy a enseñar completo. Acá observamos una cicatriz a nivel del frenillo labial superior. Esto me indica que este niño con tan solo 14 meses ya había sido sometido a un trauma repetitivo a este nivel y que ya había cicatrizado. Bueno, los hematomas van a ser los hallazgos físicos más comunes. ¿Qué sucede? Que van a ser hallazgos físicos comunes tanto en lesiones accidentales como en lesiones por abuso físico. Entonces, es muy difícil diferenciar cuando un hematoma es accidental y cuando un hematoma es por abuso físico. Entonces, allí es cuando nosotros debemos correlacionar la presentación de ese hematoma con la historia del hecho que nos está contando el familiar. Nosotros los podemos diferenciar en contusiones, equimosis y petequias. Este caso es el cuerpo pues, de una niña que nos ingresó de 5 años de edad. Miren que a nivel de la mejilla izquierda tenemos este hematoma. Él ingresa por una caída supuestamente de altura. Cuando nosotros hacemos el levantamiento, miren lo que encontramos acá en zona mentoniana, la presencia de este hematoma. Acá tenía también en maxilar
más adelante se los voy a mostrar, tiene una fractura Emilefor 2 y tiene también un hematoma asociado. Y en paladar tenía esta fractura con diastasis de la sutura palatina media y acá alcanzamos a ver las petequias, estas hemorragias puntiformes. Entonces, las petequias pueden estar asociadas tanto a un traumatismo contundente como a un mecanismo por asfixia. Este es un niño que nos ingresa al servicio de clínica por presunto maltrato infantil. Entonces, miren el hematoma acá a nivel de la mejilla. Y este niño en las extremidades tenía estas lesiones en proceso de cicatrización. Miren que ya tienen costra, que eran sugestivas de maltrato infantil y son sugestivas por un patrón de mordedura humana. Importante en el abuso físico. Primero, algo que nos debe alertar, los hematomas son raros en los bebés que no caminan o gatean y nos deberían plantear la consideración de un abuso físico infantil. Van a ser más probables en niños mayores que se desplazan y cuando son accidentales los vamos a encontrar en áreas de prominencia ósea como las rodillas, los codos. Cuando nosotros encontremos hematomas lineales con un patrón determinado, con petequias o agrupados, vamos a encontrar que van a estar altamente asociados con abuso físico. En cuanto a las lesiones intraorales del abuso físico, vamos a encontrar desgarros tanto del frenillo labial como del frenillo lingual, pero esto no es patognomónico del maltrato, ya que nosotros esto lo podemos encontrar también de forma accidental. Entonces, por ejemplo, cuando se realiza un procedimiento de intubación oral en una reanimación cardiopulmonar, podemos encontrar ruptura del frenillo labial. En accidentes automovilísticos también se ha reportado en la literatura con despliegues de la bolsa de aire y en niños que se caen en las primeras etapas de su desarrollo. Cuando no es una lesión accidental, lo podemos encontrar asociado a un objeto introducido a la fuerza a la boca, por ejemplo, un biberón o un chupete, cuando el cuidador o el padre desea silenciar a ese niño. Es una maniobra que se ha reportado. También vamos a encontrar lesiones infligidas en lo que son los labios, las encías, la lengua, el paladar, dientes y mucosa bucal. Entonces, nosotros debemos hacer un examen físico cuidadoso en nuestra consulta que nos permita descartar o revisar muy bien ese tipo de lesiones y si es necesario debemos remitir ese niño a un examen médico más completo, al pediatra, a trabajo social. Cameron fue el primero en reportar un frenillo labial desgarrado como consecuencia de un abuso físico en el año 1966. Entonces, la presencia de un desgarro del frenillo en un menor nos debe alertar sobre la posibilidad de abuso y debe impulsar la recopilación y evaluación de antecedentes en ese niño. Debemos mirar si es un niño que tiene todas las vacunas, si lo están llevando a su control de crecimiento y desarrollo. Acá en la fotografía, este es un cuerpo que nos ingresa, es un cadáver de sexo femenino, 2 años de edad, y miren la cicatriz que presenta a nivel del frenillo labial superior. Acá era muy importante documentar que teníamos la coexistencia de lesiones antiguas, ya cicatrizadas, junto con lesiones recientes. Miren acá las petequias, acá hay una equimosis, hemorragia. Entonces, la coexistencia de lesiones antiguas y recientes en un menor me está indicando un posible abuso físico. ¿Cuál es el diagnóstico diferencial de las lesiones del frenillo? Nosotros debemos diferenciarlo muy bien de un frenillo hipertrófico cuando tenemos diastemas de línea media. Se ha reportado también en la literatura en síndromes cardíacos congénitos como este. Las recomendaciones cuando nosotros encontramos una lesión del frenillo es consultar con un equipo de especialistas, mirar todos los antecedentes de ese niño, es
tanto médicos como sociales, con quién vive, quién lo cuida. Debemos remitirlo a un informe a los servicios infantiles y debemos hacer una historia médica y psicosocial completa en la evaluación de un menor lesionado, eso a través de un equipo interdisciplinario. Nosotros solos no podemos hacer un diagnóstico de maltrato infantil. ¿Qué se ha encontrado en la literatura con relación a las lesiones del frenillo labial y lingual? No hay ningún estudio controlado que respalde la creencia de que un desgarro del frenillo en un menor es patognomónico de abuso físico. Entonces, hay escasez en la literatura científica publicada sobre este tema. No hay ningún estudio que evalúe la presencia de la lesión del frenillo en niños maltratados versus niños no maltratados. Y un diagnóstico de abuso físico no debe basarse en una sola lesión aislada. Como les dije, debemos mirar los antecedentes, debemos recurrir a un equipo interdisciplinario, pedir un examen completo de ese menor. Este es un cadáver de sexo femenino, 5 años de edad, es la niña que les mostré antes. Miren el hematoma, miren las lesiones en el labio. Y acá vemos el desgarro que tiene el frenillo labial superior con equimosis asociada y este eritema de acá. Una revisión sistemática de la literatura desde el año 1971 hasta el año 2006 nos indica que las lesiones abusivas en la boca registradas con mayor frecuencia fueron las laceraciones o hematomas en los labios. Entonces, muy importante hacer un examen cuidadoso y completo. Entonces, miren acá la lesión que tenemos en labio inferior, miren la hemorragia que hay a nivel del surco yugal, acá hay ruptura también del frenillo. Muy importante también documentar, describir y documentar muy bien con fotografías las lesiones que encontremos. Nosotros debemos utilizar este testigo métrico donde colocamos también el número de la necropsia. Bueno, el examen odontológico, nosotros debemos buscar lesiones dentales que incluyan luxaciones, avulsiones, fracturas dentales. Muy importante descartar si una fractura dental es antigua o reciente. ¿Cómo lo vamos a hacer? Por los bordes. Una fractura dental antigua va a tener bordes pulidos, mientras que una fractura reciente va a tener bordes irregulares, cortantes. Debemos revisar muy bien la articulación temporomandibular, notar si hay alguna limitación en la apertura, en los movimientos de lateralidad, si hay desviaciones a nivel de la línea dental media que se puedan asociar con un trauma previo. Ante la sospecha de trauma a nivel de la articulación, debemos solicitar las ayudas diagnósticas necesarias, ya sean radiografías, tomografías o resonancias que nos permitan una evaluación completa del ATM. Debemos mirar también si hay pigmentaciones dentales que sugieran necrosis pulpar, ya que la necrosis nos va a indicar un trauma previo o antiguo. Eh, Hemos encontrado nosotros también estas lesiones en la lengua. Es la marca que dejan los dientes, sobre todo cuando es un niño que se somete a una asfixia o a manipulación por parte de otra persona. Acá tenemos una fractura hemilefor 2 y tenemos este hematoma también asociado. En la literatura también se ha reportado en abuso físico, extracción dental forzada de dientes como forma de castigo. Entonces, este es un artículo donde nos reportan el caso de 3 hermanos que se les había realizado extracción por parte de los cuidadores de los incisivos permanentes como forma de castigo.
En cuanto a las quemaduras, tenemos que la inmersión forzada es el mecanismo más común asociado con las quemaduras abusivas en bebés y en niños pequeños. Es muy difícil diferenciar una quemadura por abuso de una quemadura accidental. Entonces, debemos tener en cuenta lo siguiente. Cuando es una quemadura por abuso físico, nosotros debemos indagar en antecedentes de lesiones previas. Si es un niño que antes había tenido fracturas óseas, si tiene lesiones en proceso de cicatrización, debemos también preguntarle al cuidador o al representante legal sí, la historia del hecho. Y si esa historia nos está coincidiendo con el patrón de lesión que nosotros estamos observando en la quemadura. Si hay coexistencia con de lesiones antiguas y recientes. Y muy importante, en las quemaduras por abuso físico vamos a encontrar un patrón continuo, con presión y bien delimitadas. A diferencia de las quemaduras accidentales, que no son tan profundas, van a ser superficiales. Nosotros cuando nos quemamos con un objeto, por instinto lo primero que hacemos es alejarnos. Cuando ya nosotros observamos una quemadura muy profunda y que nos sugiere un patrón, eso nos está indicando de que puede existir un posible maltrato infantil por abuso físico. Entre el 5 y el 9% de las lesiones por abuso son por quemaduras. Dentro de los objetos que se han reportado en la literatura tenemos utensilios para cocinar, comer, parrillas para calentar, cigarrillos, encendedores, calentadores, planchas y aparatos para peinar el cabello. Este caso se lo voy a enseñar más adelante completo. Este es un bebé de 14 meses que nos ingresó con demasiadas lesiones. En miembro superior derecho teníamos esta lesión circular con forma de 6 milímetros, perdón, que nos sugería un patrón por quemadura por cigarrillo. A nosotros usualmente nos llaman cuando el médico está sospechando de que hay lesiones por mordedura. Entonces, esta típicamente no es una lesión por mordedura. Las quemaduras representan una de las causas más comunes de muerte por maltrato infantil y son las lesiones más dolorosas que se han reportado que se pueden infligir en el maltrato físico. Eh, las quemaduras por abuso usualmente se van a complicar más que las quemaduras accidentales, van a tener más riesgo de infección, van a tener estancias hospitalarias más prolongadas que las accidentales. Entonces, tienen una mayor tasa de morbilidad y mortalidad que las accidentales. Como les dije, dan estancias hospitalarias prolongadas y tienen una mayor necesidad de tratamientos quirúrgicos y mayor riesgo de infecciones. Este es un caso que se publicó este año en este journal. Si lo quieren revisar o si lo quieren leer con más detalle, se los puedo compartir también al correo electrónico. Esta es una niña de 3 años que acude al servicio médico por una quemadura de segundo grado localizada en la mejilla izquierda, borde inferior mandibular, ángulo mandibular y parte superior del cuello. Adicionalmente, teníamos una quemadura de primer grado acá en el lóbulo de la oreja y no se encontraron más lesiones. En cuanto a la lesión, tenemos que medía 7 por 4 centímetros, que tenía un patrón muy característico, muy típico. Teníamos estas 6 muescas, que medían 0.7 por 0.4 centímetros y que estaban en la parte superior o arriba, iban a estar seguidas de estas dos formas circulares que medían 0.2 por 0.2 centímetros. Entonces, la historia que contaba la mamá era que era una quemadura accidental, sospechoso que la madre le preguntaron en varias ocasiones diferentes profesionales y cambió la versión de los hechos. Entonces,
Ella la asociaba, la quemadura se asociaba a una plancha. eh, el servicio de trabajo social, bueno, va a la casa. Esta sería una lesión patrón. Una lesión patrón es la que me permite a mí correlacionar el elemento causal que causó la herida. Entonces, en este caso podríamos correlacionar esta plancha con esta lesión que teníamos acá. Entonces, miren esta muesca, sería esta lesión de acá, seguida por estas dos lesiones circulares, mírenlas acá. Entonces, acá podríamos correlacionar perfectamente la plancha a la lesión. Entonces, hablamos de una lesión patrón asociada a este elemento causal. Muy importante cuando nosotros tenemos lesiones patrón, tomar la fotografía con un testigo métrico angulado, es decir, que tenga un componente horizontal y que tenga un componente vertical. Eh, en cuanto a la evaluación forense de las quemaduras, debemos mirar muy bien la localización anatómica de la lesión. Entonces, una quemadura por abuso generalmente va a afectar diferentes planos anatómicos, va a ser de manera uniforme y sin interrupción alguna, como la que acabamos de ver. Vemos que esa lesión de la plancha afectaba la mejilla izquierda, el borde inferior mandibular, el ángulo mandibular, cuello, y además se extendía hasta la región auricular. En las quemaduras por abuso, generalmente vamos a encontrar un patrón del elemento que causó esa quemadura. Entonces, como les mencioné, las quemaduras accidentales van a ser más superficiales, irregulares y menos definidas que las quemaduras intencionales o deliberadas. Eh, Usualmente cuando nosotros tenemos una quemadura accidental, como les decía, lo primero que hacemos es alejarnos del objeto, entonces por eso van a ser más superficiales. Muy importante mirar la extensión y profundidad de la lesión, ya que las quemaduras por abuso van a ser más, tienen una afectación tisular más profunda por una exposición prolongada con el objeto. Vamos a encontrar también en el abuso físico las fracturas óseas. Entonces, no hay ningún tipo de fractura que sea diagnóstica o patognomónica del abuso físico. Es importante acá la plausibilidad de la lesión basándonos en la historia y la capacidad de desarrollo del niño. Que la historia que nos está contando el cuidador efectivamente coincida con ese desarrollo psicomotor del niño. O sea, si es un niño que no camina, no gatea, no debería tener una fractura ósea. Debemos mirar y estar alertas, ya que múltiples fracturas en diferentes estadios de consolidación se consideran un signo de abuso físico, y estar muy pendientes de los niños que tienen trastornos metabólicos óseos como una osteogénesis imperfecta, ya que debemos considerar en estos niños también el abuso y el trastorno de forma simultánea. Estos niños van a ser más propensos a las fracturas, pero no por eso los vamos a excluir de un abuso físico. Tenemos el maltrato por negligencia. La Academia Americana de Odontología Pediátrica nos define la negligencia como el fracaso intencional de los padres o tutores en buscar y seguir el tratamiento necesario para garantizar un nivel de salud bucal esencial para un funcionamiento adecuado y estar libre de dolor e infecciones. Entonces, muy importante cuando nosotros encontremos este tipo de procesos cariosos, extensos, no tratados. Acá debemos mirar también las condiciones socioeconómicas de los padres. Muchas veces, sobre todo acá en Colombia, los vemos en zonas rurales alejadas. Los papás no tienen el acceso a los servicios de salud, entonces debemos hacer una diferenciación con los padres. Obviamente allí tenemos una negligencia institucional, ya que no hay presencia de salud, es un niño que no está siendo llevado a sus controles, tanto de odontología como médicos.
Y en cuanto al abuso sexual, tenemos que es una acción en la cual se involucra a un menor en una actividad sexual que él o ella no comprende completamente, para la que no tiene capacidad de libre consentimiento o su desarrollo evolutivo, ya sea biológico, psicológico y social. El niño o la niña no está preparada, también que viola las normas o preceptos sociales. Los menores pueden ser abusados sexualmente tanto por adultos o por otros menores que tienen en virtud de su edad o estado de desarrollo una posición de responsabilidad, confianza o poder sobre la víctima, con el fin de gratificar o satisfacer a un tercero. Entonces, las manifestaciones orales del abuso sexual se estima que eh, el 25% de las niñas y el 9% de los niños han estado expuestos a algún tipo de abuso durante la infancia. Muchas veces, a pesar de que hay una historia positiva de un abuso sexual y que ya está confirmado, de que hubo un contacto oral genital, no vamos a encontrar lesiones o infecciones orales visibles, ya que estas son raras. Dentro de las manifestaciones orales debemos considerar abrasiones palatinas, petequias, equimosis, especialmente en la unión entre paladar duro y paladar blando, ya que estas pueden resultar de sexo oral forzado. Las lesiones son en su mayoría asintomáticas, no van a estar ulceradas, la distribución puede ser bilateral o puede haber una sola lesión que se extienda a lo largo de la línea media. Entonces, este es un niño, un cadáver que nos ingresó de sexo masculino de 3 años de edad. Vemos esta equimosis entre la unión de paladar duro y blando, está más acentuada hacia este lado. Eh, Esto no es patognomónico tampoco de abuso sexual, es una lesión que nos debe alertar y debemos buscar más cosas, pero se va a encontrar de forma accidental o, por ejemplo, niños que consumen, por ejemplo, bombombones, también les puede generar este tipo de lesiones. Niños que han tenido muchos episodios de vómito seguido también pueden tener esta lesión. Entonces, no es patognomónica del abuso sexual, pero sí nos debe llamar la atención y debemos mirar otras cosas en ese menor. Tenemos que enfermedades de transmisión sexual como la gonorrea en niños prepúberes se consideran patognomónicas de abuso sexual. O sea, un niño no debe por qué tener una ETS y debemos indagar más en eso. Infecciones como la del virus del papiloma humano pueden ser de transmisión sexual a través de contacto oral genital, pero también puede ser contagiada a través de transmisión vertical de la madre al niño durante el parto o de transmisión horizontal, por ejemplo, a través de un contacto no sexual por el cuidador o el padre. La transmisión por virus del herpes en el área orogenital, así como la presencia de condilomas, también puede ocurrir a través de un contacto no sexual. Entonces, lo importante acá es que cuando nosotros tengamos un niño y veamos que tiene algo que nos está indicando una enfermedad de transmisión sexual, es tomar todas las medidas para que sea revisado y activar lo que nosotros en Colombia, dentro de las instituciones hospitalarias, conocemos como código fucsia, es que se le preste toda la atención médica y psicológica y de trabajo social a ese menor, se le tomen todas las pruebas necesarias para confirmar o descartar un posible abuso sexual. Bueno, tenemos este caso reportado en esta revista, en este journal, que es un niño de 10 años que acude por lesión en paladar, miren las flechas negras. Su madre atribuía la lesión a este dispositivo ortodóntico colocado en su paladar unos meses antes. Al examen de la cavidad oral se encontró una lesión equimótica de simetría bilateral, estaba tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Se observaba en la unión de paladar duro y blando posterior al dispositivo de retención ortodóntica.
No había evidencia de ulceración, no habían exudados o sangrados en la orofaringe y el resto del examen sistémico fue normal. El odontólogo reporta la lesión como sospechosa de abuso oral. A este niño se le hacen todas las pruebas y resulta positivo para gonococo en orina. Entonces, siempre que observemos este tipo de lesiones, debemos indagar, remitirlo al médico, hacer las pruebas necesarias y descartar una enfermedad de transmisión sexual. ¿Cómo hacemos la recolección de la evidencia traza nosotros cuando tenemos un cuerpo o cuando nos llega un menor al servicio de clínica? Entonces, la boca es muy importante, sobre todo cuando hay delitos sexuales por sexo oral o que el niño fue forzado a tener sexo oral. Vamos a encontrar eh, que reserva de evidencia traza. Entonces debemos tomar muestras de los espacios interdentales. Lo ideal es que lo hagamos con seda dental sin cera. Vamos deslizando la seda por los espacios interdentales. Debemos tomar fragmentos de 30 centímetros. Esos fragmentos, después de pasarlos por los espacios interdentales, los debemos dejar secar a temperatura ambiente y luego sí embalar y rotular. Debemos tomar también muestras intraorales con 2 escobillones secos previamente marcados y los debemos pasar por piso de boca, zona retromolar, zona orofaringea, surco mucogingival, fondo de surco vestibular, esto para búsqueda de espermatozoides. Debemos tomar también un frotis bucal, debemos rotar simultáneamente y firmemente 2 escobillones secos previamente marcados por la mucosa bucal, que es la mucosa de los carrillos. Esto está muy, muy bien descrito en la guía para el abordaje forense del instituto, es del año 2018, por si lo quieren revisar. Un hallazgo común en abuso sexual van a ser también las huellas de mordeduras. Entonces, una huella de mordedura se define como una lesión con patrón circular u ovoide que consta de 2 arcos en forma de U que son simétricos y están opuestos o enfrentados, como lo vemos acá en la foto. Acá tenemos, este es el arco inferior, este es el arco superior, están opuestos, van a estar separados en su base por un espacio abierto y siguiendo la periferia de los arcos vamos a encontrar una serie de abrasiones, contusiones o laceraciones individuales que nos van a reflejar el tamaño, la forma, la disposición y la distribución de los dientes incisivos, caninos y algunas veces vamos a encontrar premolares. Entonces, estos son incisivos y caninos inferiores, la marca del canino inferior izquierdo. Eh, este sería el arco superior. Las huellas de mordedura son bastante controvertidas. En Estados Unidos está el proyecto Inocencia. Si quieren como leer más, también hay un documental sobre eso y fueron muchos casos que fueron sentenciados por mordeduras y después de muchos años se logró demostrar por ADN que las personas no eran culpables del delito. Entonces, hay que ser muy cuidadosos a la hora de nosotros evaluar una mordedura, se debe documentar. Lo más importante para mí es tomar la muestra, pues porque si es una mordedura humana vamos a encontrar saliva y vamos a encontrar un posible perfil genético del agresor. Entonces, cuando nosotros tenemos un cuerpo y vemos una mordedura humana, antes de manipular ese cuerpo, antes de que el médico empiece la necropsia, lo más importante es tomar la muestra para que no se pierda esa evidencia. Tenemos también que en este artículo nos describen también el caso de un niño de 10 meses con una laceración en la lengua causada por la mordedura de un adulto, donde el arco de la mordida apuntaba hacia los labios, lo que confirma que no pudo haber sido autoinfligida. Entonces,
esto lo traje porque es muy importante cuando nosotros analizamos una mordedura, el lugar. Por ejemplo, ya les voy a mostrar un caso de una mordedura en un testículo. Esa mordedura no es posible que la cause la misma persona, o cuando encontramos una mordedura en la región escapular, inmediatamente podemos descartar que sea autoinfligida. Y el arco, como menciona ese artículo, si nosotros, un niño presenta una mordedura en la lengua y yo veo que el arco de los dientes está hacia adentro, eso me está indicando de que no fue autoinfligida. En esta revisión sistemática de 10 años, con 119 casos, en 2 sitios australianos, mostró que los casos de abuso infantil representan la mayor proporción de posibles marcas de mordeduras, con un 37,5%, evaluadas por odontólogos forenses. Acá es muy orientador la distancia intercanina, ya que nos va a hacer una distinción entre las mordeduras de adultos y las mordeduras generadas por niños. En las mordeduras de adultos, la distancia intercanina usualmente es de 3 a 4,5 centímetros, y en los niños va a ser de 2,5 a 3 centímetros. Eh, en dientes, en niños con dentición temporal, vamos a encontrar que puede ser menor a 2,5 centímetros. Como les mencioné, muy importante cuando tengamos una lesión que nos esté sugiriendo un patrón de mordedura humana, documentar con fotografías. Debemos utilizar un testigo métrico de ángulo cerrado, es decir, que tenga un componente vertical y un componente horizontal, y tomadas en al menos 2 planos si la mordida está en una superficie curva, como ya les voy a enseñar. Entonces, este es el caso. Este cuerpo nos ingresa, es un bebé de 24 días de nacido. Eh, el médico pide la interconsulta del odontólogo porque le llamaron la atención estas lesiones que habían en el miembro inferior izquierdo. Entonces, para descartar una posible mordedura, entonces miren que acá, pues esta foto es la lesión de un lado y acá la volvemos a tomar para ver la lesión del otro lado. Es una lesión que ya tiene costra, o sea que no es una lesión reciente, está en proceso de cicatrización. No es reciente, pues no es tan reciente la muerte. Difícil asociarla a una mordedura porque no vemos, nosotros en una mordedura vamos a buscar características de clase y características individualizantes. Entonces acá no teníamos como las indentaciones, que son como rectángulos elongados, que nos estén sugiriendo marcas de incisivos. Los caninos usualmente los vamos a encontrar acá en los extremos y van a ser triangulares, entonces no veíamos eso, pero cuando nosotros empezamos a hacer un examen detallado de este bebé, encontramos esta lesión que nos llamaba mucho la atención en el escroto, y miren que este escroto está más inflamado que el del otro lado. Hay edema, tiene hemorragia, alcanzamos a ver unas indentaciones. Entonces, acá le tomamos muestra inmediatamente. Desafortunadamente, cuando se mandó para análisis de biología y genética, biología nos confirma que efectivamente esta lesión contenía saliva, lo que nos aumentaba más la probabilidad de una mordedura humana, ¿cierto? Pero no se logró amplificar el perfil genético del agresor. Entonces, muy difícil acá hacer un cotejo, pues porque el fiscal o la autoridad nos va a enviar, pues nos envió que al tío, que al papá, pero hacer un cotejo odontológico tomando modelos de estudio para decir que tal persona produjo esta mordida, muy, muy difícil. Acá nos tocaba por ADN, también por las condiciones de la piel, miren que es una piel surcada, eh, no es completamente plana, entonces esto hace más difícil documentar esta mordedura. Tenemos este otro caso, eh,
que es un niño de sexo masculino, 14 meses de edad. A nosotros nos llaman la interconsulta del médico para descartar una mordedura en esta lesión. Cuando nosotros vemos esta lesión, no vemos el típico patrón, como les mostré, de dos arcos enfrentados. Muchas veces vamos a encontrar un patrón de quimosis acá central en la lesión de mordedura por la succión. Entonces, acá no teníamos tampoco las indentaciones, por ejemplo, rectángulos elongados que me sugirieran incisivos y triángulos, marcas triangulares que me sugirieran caninos. No lo teníamos. Teníamos una marca. Esto sí es una lesión patrón, pero es una lesión patrón más bien ovalada que tiene estas dos formas circulares en la parte superior. Entonces, en este artículo se reporta en la literatura esta marca asociada como a la hebilla de un cinturón. Entonces miren que usualmente las hebillas de cinturón tienen estas dos perforaciones acá de forma circular, que son las que nosotros vamos a ver acá. Entonces, esta es una lesión patrón también porque yo puedo correlacionar el elemento que genera la lesión y descartamos por completo un patrón de mordedura humana acá. Este niño desafortunadamente tenía muchas lesiones, tenía más de 40 lesiones, se sospechaba de muchas de mordeduras, eh, tenía lesiones en miembros superiores, miembros inferiores, glúteos, espaldas, región auricular, cuero cabelludo. Entonces miren, acá esta lesión redondeada. Era muy difícil también asociarle a una mordedura, no tenía el patrón característico. Lo mismo que esta región, esta lesión en la región mamilar, en las manos, miren las lesiones que tenía. Acá muy importante documentar que teníamos lesiones recientes, hemorrágicas y lesiones en proceso de cicatrización ya con costra y ya completamente cicatrizados. Miren acá esta cicatriz hipocrómica. Eh, miren, en la espalda teníamos esta lesión que no, pues no podíamos atribuirla tampoco a un patrón determinado. Estas lesiones de acá, miren en los pies, en el cuero cabelludo teníamos estas lesiones, había también alopecia en algunas zonas del cuero cabelludo. En la espalda teníamos esta lesión que, digamos que tenía, podríamos decir que tenía características de clase de una mordedura humana. Entonces, miren que al parecer acá teníamos dos arcos, había marcas rectangulares que me podrían sugerir la presencia de incisivos. Es una lesión que ya está cicatrizada también. Y al examen odontológico de este niño encontramos, tenía cicatrices en la región perioral que nos indicaban un trauma repetitivo. Miren a nivel de la comisura las cicatrices que encontramos. Teníamos cicatriz a nivel del frenillo labial superior, cicatriz a nivel del frenillo labial inferior. Teníamos eritemas. Acá también en el frenillo lingual había también lesión. A nivel dental no encontramos fracturas, es un niño de 14 meses, entonces teníamos una dentición temporal que estaba en proceso pues, de erupción. Este caso, muy importante porque además de documentar que era un niño que tenía más de 40 lesiones en tórax, abdomen, espalda, extremidades superiores e inferiores, cabeza, cuello, orejas y cavidad oral, las cuales se aprecian en diferentes fases de resolución, evidenciando cicatrices y lesiones que nos mostraban reacción vital como inflamación, enrojecimiento, sangrado y edema, aunque en un inicio se pensaban sugestivas de lesión por patrón de mordedura humana, no todas las lesiones que encontramos sugerían ese patrón, no tenían las características de clase suficientes para un patrón de mordedura humana, encontrando lesiones que se asociaban a la hebilla de un cinturón y a quemaduras por cigarrillo.
En la espalda sí encontramos la lesión, como les mencioné, que reúne el patrón característico de la mordedura humana, ya que incluye una lesión de forma ovalada con dos arcos opuestos que se pueden asociar a maxilar y mandíbula con marcas rectangulares que reflejan formas de incisivos y triangulares que reflejan las formas de los caninos. Eh, Adicionalmente encontramos las cicatrices tanto en frenillo labial como inferior, las cuales podrían estar asociadas a golpes directos a la boca o a una alimentación forzada. Debido al alto número de lesiones y cicatrices evidenciadas, que eran más de 40, y por sus características, se descarta que estas lesiones sean accidentales. De esta forma les respondimos nosotros a la autoridad. Teniendo en cuenta la edad del menor, que es de 14 meses, y la ubicación anatómica de las lesiones, también descartamos que estas lesiones sean autoinfligidas y las lesiones encontradas correlacionan con un maltrato físico de larga data, severo, dada la cantidad de lesiones evidenciadas, más de 40, con coexistencia de lesiones antiguas y recientes. ¿Qué nos preocupaba a nosotros de este caso? Que este niño tuviera más hermanitos. Entonces, lo que le sugerimos a la autoridad era verificar si con este menor conviven otros menores de edad que puedan estar en una situación de vulnerabilidad, por lo que respetuosamente le sugerimos, en caso de existir más menores de edad en el grupo familiar, tomar medidas inmediatas y ordenar una evaluación médico-legal que garantice la protección, la integridad y la vida de todos los menores que se encuentran en esa familia, ya que los hallazgos evidenciados indican un riesgo inminente de daño grave o muerte. Cuando nosotros tenemos una mordedura importante, como les mencioné, antes de manipular si es una persona viva, antes de manipularla, de tocarla, lo que debemos hacer es tomar la muestra porque allí podemos encontrar el perfil genético de la persona que causó esa mordedura. ¿Cómo se toma la muestra? Se recomiendan dos escobillones, uno húmedo, otro seco. El primero lo vamos a humedecer con solución salina y lo vamos a frotar suavemente de forma circular sobre la lesión desde el centro hacia la periferia. Y el seco lo vamos a rotar en sentido contrario, es decir, desde la periferia hacia el centro. Luego vamos a dejar secar esos escobillones a temperatura ambiente y luego los vamos a embalar y rotular. Como les mencioné, esto está muy bien descrito en la guía que tenemos del instituto. Se la recomiendo, pueden acceder a ella desde la página web del instituto y allí la pueden consultar. Tenemos el maltrato emocional. El maltrato emocional se define como que puede causarnos efectos adversos graves y persistentes en el desarrollo emocional de un niño. Puede implicar transmitir a los niños que son inútiles, no amados, inadecuados o valorados solo en la medida en que satisfacen las necesidades de otra persona. Puede incluir que se impongan a los niños expectativas inapropiadas para su edad o para su desarrollo. Van a incluir interacciones que van a estar más allá de la capacidad del niño, así como sobreprotección y limitación de la exploración y el aprendizaje, o impedir que el niño participe de la interacción social normal. Puede implicar ver u oír el maltrato a otra persona. Por ejemplo, niños que están en un ambiente de violencia intrafamiliar. Puede implicar también que los niños se sientan frecuentemente asustados, en peligro, en explotación o corrupción de los niños. Entonces, sobre este tema, nosotros hicimos en el año 2016 esta publicación que la pueden consultar en internet. No había o no hay todavía mucha literatura sobre manifestaciones orales del maltrato emocional. Entonces, lo que hicimos fue irnos a una fundación en Bogotá con niños que ya tenían un diagnóstico de maltrato infantil. Teníamos un grupo de 52 niños que tenían ese diagnóstico
y 52 niños de un colegio no diagnosticados con maltrato infantil, y comparamos la presencia de bruxismo y apretamiento dental en ambos grupos. ¿Qué encontramos? Que los niños maltratados tienen un factor de riesgo 17 veces mayor que los niños no diagnosticados con maltrato para presentar apretamiento dental nocivo y en el futuro desarrollar desórdenes temporomandibulares. Entonces, la presencia de apretamiento dental la encontramos en un 57.7% en los niños maltratados, comparados con un 7.7% en el grupo de niños no maltratados. No encontramos una relación significativa entre bruxismo y maltrato infantil. Para futuros estudios, sugerimos también mirar la presencia de hábitos orales en niños maltratados como onicofagia o succión digital. Ya para terminar, el abuso fetal contribuye a los resultados adversos que se extienden más allá de las preocupaciones neonatales para impactar el desarrollo y los aspectos sociales y resultados conductuales más adelante en la niñez. Las investigaciones indican que la exposición prenatal a condiciones traumáticas en el útero va a tener efectos negativos en múltiples dominios físicos y del desarrollo neurológico, ya sea anomalías congénitas, déficits del neurodesarrollo, del lenguaje, reducción de la motricidad fina y gruesa, atención y déficit de memoria, trastornos de conducta y problemas sociales. Aquí hacía mucho énfasis en que no solo es el consumo, por ejemplo, de licor o sustancias alucinógenas por parte de la mujer embarazada, sino también que la mujer esté expuesta a un abuso, ya sea emocional, físico, por parte de la pareja o por parte de otra persona. También cuando la mujer no tiene las garantías en su atención de salud, por ejemplo, que no pueda tener los controles durante su embarazo, esto también va a conllevar a un abuso fetal. Conclusiones, en general, los estudios nos indican que los estudiantes y profesores de odontología conocen los aspectos básicos del maltrato infantil, especialmente a la hora de identificar y reportar casos. Sin embargo, todavía existe una brecha en términos de educación y capacitación formal a nivel del pregrado con respecto a la actitud adecuada para enfrentar el abuso físico. Esto en este artículo que lo pueden consultar. También se menciona que muchas veces nosotros, desde la parte odontológica, desde nuestra consulta, reconocemos el maltrato, pero no lo denunciamos porque nos da miedo, nos da susto meternos en un proceso legal, pero no tiene nada que ver. Nosotros cuando tenemos la sospecha de un maltrato, podemos hacer la denuncia en Colombia a través de estas líneas de atención y no vamos a estar incluidos en un proceso legal ni nada, solamente estamos haciendo la denuncia por una sospecha del maltrato. No existe una obligación legal de denunciar el abuso físico. La Asociación Dental Británica ha dejado claro que los odontólogos tienen la responsabilidad ética de denunciar el abuso físico. Nosotros también tenemos la obligación a través de nuestro código de ética, la ley 35 de 1989, nosotros somos auxiliares y apoyamos a la justicia. Entonces, debemos hacer la denuncia ante la sospecha de un posible abuso. Les recomiendo también, hay muchas guías que pueden consultar. Hay guías que están específicamente diseñadas para los odontólogos. Está esta que es británica, que la pueden descargar desde internet, y eh, esta otra que es estadounidense, que también la pueden descargar desde internet. Muchas gracias. No sé si tienen preguntas. Muchas gracias, doctora, por su excelente presentación. A todos los asistentes, cualquier pregunta que quieran realizar, la pueden escribir a través del chat que la doctora con mucho gusto le dará respuesta. Por lo pronto,
Voy leyendo por acá, doctor, lo que nos han escrito en este chat. Hay muchos correos donde luego se los compartiremos para que pueda compartir la información de los artículos. Si ustedes desean, me los puede compartir a mí y Claro desde que la sí. los podemos compartir a los interesados. Recuerdo que esta presentación fue grabada y será compartida en el canal YouTube y en las redes sociales de la Facultad de Odontología de la Universidad de Antioquia. Hay muchos comentarios, agradecimientos. El doctor Morano estuvo conectado con sus alumnos del 10º semestre. La doctora Lina Rivas nos dice interesante que hagan esta cátedra abierta con el tema de odontología forense. Hace mucha falta esos temas en todas las facultades de odontología. Felicitaciones a Anita, colega de largas jornadas de trabajo con calor y lluvias extremas. Excelente conferencia. Shirley Díaz nos comenta, felicitaciones doctora desde nuestro grupo GIMIO en la Universidad de Cartagena, que trabajamos en contra del maltrato infantil de odontología. La estaremos contactando. Saludos. Sus estudios son muy citados en nuestro grupo. Gracias por todos esos aportes desde su labor. El doctor Mauricio Molano, muchas gracias a la doctora Ana Milena Doria. Definitivamente la odontología es mucho más que dientes y la labor forense debe ser hacer que las personas que elegimos esta profesión abramos los ojos y nos demos cuenta de lo importante que es maravillarnos y entusiasmarnos por el aprendizaje de manera continua y que hay muchísima tela por cortar desde todas las perspectivas de la Elizabeth nos cuenta, nos dice, buenos días, muchas gracias a la doctora, excelente presentación que nos deja con profundas reflexiones de nuestro quehacer, porque cuántos pacientes se nos han pasado desapercibidos en lo que nosotros como personal de la salud deberíamos involucrarnos en proteger los derechos de ellos o de los adolescentes o personas con discapacidad. Nosotros como ortopediatras en alguna oportunidad utilizamos como posibilidad de atención una técnica que se llama estabilización protectora, que permite resolver algunas necesidades urgentes de dolor de un paciente, mientras que el sistema de salud autoriza procedimientos como anestesia general, sedación, etc. Mi pregunta sería, ¿hasta qué punto esta técnica puede estar ocasionando al paciente maltrato infantil? Si no le ayudamos a resolver estas situaciones, ¿hasta qué punto es negligencia? Es como una dualidad, ¿cómo actuar frente a estas situaciones? ¿Qué recomendaciones nos da, doctora? Qué pena, doctor. ¿Me puede leer nuevamente la pregunta? Sí, ella se enfatiza, voy a empezar desde la formulación del Sí. contexto. ¿Cuántos pacientes se nos han pasado desapercibidos en lo que nosotros como personal de la salud deberíamos involucrarnos en proteger los derechos de ellos o de los adolescentes o personas con discapacidad? Nosotros como ortopediatras en algunas oportunidades utilizamos como posibilidad de atención una técnica que se llama estabilización protectora, que permite resolver algunas necesidades urgentes de dolor de un paciente mientras que el sistema de salud autoriza procedimientos como anestesia general, sedación, etc. Mi pregunta sería, ¿hasta qué punto esta técnica puede estar ocasionando al paciente maltrato infantil? Si no le ayudamos a resolver esas situaciones, ¿hasta qué punto es negligencia? Es como una dualidad, ¿cómo actuar frente a esas situaciones? ¿Qué recomendaciones nos da, doctora? Bueno, como les mencioné al inicio, nosotros tenemos acá en Colombia un código de infancia y adolescencia donde debemos proteger a los niños, niñas y adolescentes. Hay algo y es que, bueno, nosotros, nuestra práctica puede implicar ciertos procedimientos que no van a ser por mala praxis, sino que van a ser necesarios. Eh, Debemos tratar en lo posible de que el procedimiento se garantice el necesario de forma inmediata, tener una ruta idónea que permita que ese menor no sufra o no tenga ninguna consecuencia del procedimiento que le estamos practicando. Entonces, yo creo que se necesitan reuniones en los diferentes comités para preparar estas rutas y en lo posible hacer que los tratamientos sean los necesarios y no poner al menor en una situación que le genere sufrimiento. No sé si resolví la duda.
Gracias, doctora. Antes de continuar con las preguntas, le voy a dar un espacio breve al doctor Alejandro Sánchez. El doctor Alejandro Sánchez es el coordinador de las especializaciones en la Facultad de Odontología de la Universidad de Antioquia, quien tiene una información muy importante para todos ustedes. Bienvenido, doctor. Bueno, muy buenos días para todos. Me conecto desde el computador de la oficina de Orlando. Quiero darle las gracias a la doctora por esta charla tan amena y tan agradable para todos y que nos recuerda pues como mucha lo que debemos hacer y cómo lo debemos hacer, ¿sí? La información que les traigo es solamente darles como un anticipo. El posgrado de la Universidad de Antioquia de Ortopedia Maxilar está teniendo una modificación importante. Saldrá más o menos para el 2026 con el nombre de Odontopediatría y Ortopedia Maxilar. Y quería pues como invitarlos, aprovechando que ustedes que están ahí, que muchos están interesados en estudiar posgrado y seguir sus estudios, pues tengan en cuenta esta oportunidad y estén pendientes pues como de los procesos. Lo que estamos haciendo es una renovación de registro calificado. Eso hará que el nombre del posgrado cambie y que las líneas de formación sean pues diferentes. Entonces, queríamos pues aprovechando la intervención de la doctora el día de hoy, sacar a la comunidad esta información y que todos tengan la oportunidad en su momento dado de los que quieran pues hacer parte del posgrado, poderlo hacer. Esa era solamente pues como la información que queríamos transmitirles. Les seguimos contando, les seguimos divulgando cómo van los procesos. Ya vamos muy adelante. A cargo de estas transformaciones están la doctora Catalina Sosa y la doctora Jenny Saldarriaga y todo el equipo administrativo y los profesores del posgrado. Estamos buscando darle respuesta a las necesidades de la comunidad. Entonces, de verdad, muchísimas gracias a todos por escucharme y gracias a Orlando por darme pues como la oportunidad de divulgar la información. Los dejo con la doctora para que puedan terminar su charla. Orlando, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Alejandro. Muchas gracias y valiosa su información. Que tengas un buen día. Gracias, Orlando. Seguimos con las preguntas. Muchas gracias por la conferencia. Joana Torres nos escribe un tema muy importante. ¿Qué patrón de mordedura vamos a encontrar cuando el agresor usa prótesis dental? Bueno, cuando el agresor usa prótesis dental, podemos encontrar un patrón también de deslizamiento, porque la prótesis, como ustedes saben, durante la mordedura tiende a desplazarse. Entonces, esto nos podría sugerir, como les mencioné al principio, las mordeduras son bastante controvertidas. Ojalá que los que estén interesados en el tema puedan indagar más sobre el proyecto Inocencia. E incluso en Netflix está el documental para que lo vean. Entonces podemos encontrar un patrón de deslizamiento en la mordedura. También, por ejemplo, si la prótesis está intruida con relación a los dientes adyacentes, vamos a encontrar una zona donde no hay marcas. Todos son como patrones que nosotros podemos sugerir, pero que no vamos a poder como asegurar. Yo la verdad, yo estoy acá en el instituto desde el año 2011. Nunca he tenido un caso de mordedura donde yo pues haga un cotejo con modelos porque me parece muy difícil. Para mí lo más importante es documentar la mordedura, hacer las sugerencias. Por ejemplo, si he tenido casos donde no se ven los dientes en una zona que nos podía indicar como ausencia de dichas estructuras o que los dientes están intruidos en esa zona, pero sí tomar la muestra, tomar los frotis, eso es súper importante, pues porque allí vamos a tener el perfil del agresor, vamos a tener también desde biología, nos pueden decir si hay amilasa y eso nos estaría confirmando que efectivamente la lesión es una mordedura humana. Muchas gracias, doctora. Hay muchos agradecimientos por su excelente presentación. La doctora Gracias. Diana Sánchez, Marisabel Pérez Cano, Ana Pérez, Jenny Córdoba. Y otra pregunta que tenemos por acá de la doctora Jenny Saldarriaga. Buenos días. ¿Cuál es la ruta para activar desde la consulta particular versus consulta por régimen de salud? Bueno, acá yo les había mostrado acá las líneas de atención. Entonces, usualmente en los municipios vamos a tener policía de infancia y adolescencia, acá en Medellín también. Entonces,
podemos contactar a la Policía de Infancia y Adolescencia. Estas son las líneas de la Policía Nacional a donde ustedes pueden hacer un reporte ante una sospecha de maltrato infantil. La línea de la policía, la fiscalía, el ICBF y está esta línea del ICBF que es la 141, que es de protección para niños, niñas y adolescentes específicamente. Muy importante cuando nosotros tengamos la sospecha de un abuso sexual, activar el código fucsia para que ese niño sea atendido de inmediato, se tomen todas las medidas, se hagan todas las pruebas necesarias y sea intervenido por un equipo multidisciplinario. Gracias. Muchas gracias, doctora. ¿En qué caso, como uno como odontólogo sospeche de abuso infantil en su consulta particular, cuál sería la forma de proceder? Bueno, cuando nosotros sospechamos de un caso, eh, debemos buscar, indagar en los antecedentes de ese menor. Mirar si ha tenido otras lesiones, con quién vive, quién lo está cuidando, si es mirar el aspecto del niño, si hay signos de desnutrición, si es un niño que tiene baja estatura, si lo están llevando a sus controles respectivos. Como les mencioné, el diagnóstico de abuso no se hace de forma aislada. Nosotros debemos acudir a un equipo multidisciplinario, es decir, remitir a ese niño para que le hagan un examen médico completo, remitirlo también a trabajo social para que indaguen en su historia social, con quién vive, si está estudiando. Entonces, muy importante que nosotros no diagnosticamos el abuso solos, debemos acudir siempre a un equipo multidisciplinario. Gracias. No sé si fui clara. Sí, muy clara, doctora, muchas gracias. Hay muchos agradecimientos, doctora, pero muchísimos agradecimientos que escriben en el chat. Procedo con la siguiente pregunta. Bueno, comentario más bien por ese momento. Gracias, doctora Ana, por esta valiosísima charla. Una tristeza evidenciar ese tipo de violencias que se cometen en contra de nuestros niños. Los odontólogos debemos estar alerta y preparados para este tipo de situaciones. Les recuerdo a todos los que nos han escrito los correos que les vamos a compartir los artículos que la doctora me va a compartir para que los tengan ustedes los próximos días. A más tardar el lunes se los estaremos compartiendo. Por acá tenemos, bueno, excelente presentación. Gracias por esos espacios de formación. Una jornada altamente reflexiva y que evidencia la necesidad de seguir actualizando nuestro conocimiento en temas claves que no pueden pasarse por alto en ningún momento. Los odontólogos tenemos un papel fundamental en la detección temprana y el reporte oportuno. Gracias de nuevo, nos escribe la doctora Verónica. La doctora Catalina Sosa. Doctora, buenos días. Gracias por su presentación. ¿Podría, por favor, ampliar cómo es la ruta que como profesionales debemos seguir si en nuestra consulta encontramos pacientes con algunos de estos signos? Adicionalmente, a realizar las denuncias en las líneas recomendadas, debemos reportar los hallazgos en un formato específico o direccionar al cuidador o a una institución. Muchas gracias. Bueno, nosotros todavía no tenemos un formato diseñado para tal fin. Muy importante consignar todos los hallazgos en la historia clínica, pues porque ese va a ser nuestro soporte también ante la autoridad competente en caso de que la fiscalía lo requiera. Eh, Como les indicaba, muchas veces nosotros podemos detectar el maltrato, pero nos da susto eh, hacer el reporte o hacer la denuncia. Nosotros no vamos a estar incluidos dentro de un proceso legal, no tenemos que buscar abogado, solamente vamos a estar haciendo una denuncia ante la sospecha de maltrato. Entonces, muy importante documentar muy bien las lesiones, tomar medidas, la ubicación anatómica, el color es importantísimo, pues porque las lesiones, recordemos que las lesiones por su cicatrización van teniendo varias tonalidades, entonces muy importante porque eso nos puede ayudar a mirar si hay lesiones antiguas, recientes, la coexistencia de varias al tiempo, entonces todo eso lo debemos documentar a través de la historia clínica.
Muchas gracias, doctora. Tenemos, bueno, excelente conferencia. Muchas gracias a la doctora de la Universidad de Antioquia. Tenemos por acá otra pregunta. Doctora, según nos comentó al inicio de la charla, me interesaría mucho tener acceso a los artículos. Bueno, aquí tengo el correo de Catalina Sosa. Anita Alfonso Casa nos escribe, excelente presentación, el trabajo interdisciplinario es fundamental para este trabajo tan sensible. Tenemos por acá, buenos días, doctora. La doctora Karen Gutiérrez nos pregunta con respecto a las mordeduras, además de los frotis correspondientes, se toman modelos de estudio. ¿Cuáles materiales dentales se usarían y en qué tiempo máximo deben tomarse? Listo. Nosotros acá hemos tomado las impresiones en siliconas de adición. Cuando son cadáveres, también podemos hacer como la resección del tejido. eh, Documentar, lo más importante también es documentarla fotográficamente, como les mencioné, con un testigo angulado que tenga un componente horizontal y vertical. Eh, También se puede utilizar el papel transparente, acetato, perdón, acetato, y podemos hacer un calco de la mordedura y allí nos va a quedar también un registro. Muchas gracias, doctora. Tenemos por acá la siguiente pregunta. Como odontólogo independiente, pregunta la doctora Verónica Martínez, una vez activo el código fucsia, ¿debemos seguir el proceso con el menor, o ya el caso se vuelve solo de la identidad que empieza a indagar y hacer las investigaciones? Cuando nosotros activamos el código fucsia, inmediatamente el niño pasa a una atención médica. En esa atención médica le van a tomar todas las pruebas para descartar enfermedades, por ejemplo, de transmisión sexual y recibir el tratamiento adecuado. Esto continúa extrahospitalariamente, digamos, siguiendo con toda la parte psicosocial y de trabajo social con el menor y ya dependiendo de los hallazgos, el niño pues ya pasa, si se confirma que efectivamente hay, por ejemplo, un abuso sexual, inmediatamente el niño ya va a pasar a custodia pues del ICBF. No. Muchas gracias, doctora. Siguiente pregunta, Dion Cruz. Mi felicitación a la Facultad de Odontología de la Universidad de Antioquia y a la doctora Ana Milena Oria por esta excelente presentación, conferencia y de gran pertinencia para nuestra sociedad, aquejada por el grave flagelo del maltrato infantil y la violencia intrafamiliar. Bueno, el doctor escribe por acá, perdón, la doctora escribe que es presidenta de la Asociación Colombiana de Salud Pública. Bueno, tengo varios correos, como les comenté. Les recuerdo que compartiremos toda la información que la doctora me comparta. Por el momento no veo más preguntas en este momento en el chat. No sé si de pronto alguien tenga más preguntas. Vamos a revisar por acá. Doctora, bueno, escribe por acá, doctora, un honor, consulta. ¿Cómo debería ser una consulta de odontopediatría para evitar lo contrario a alguna denuncia por maltrato infantil? Pacientes difíciles no cooperadoras, ¿hay o existe evidencia en su experiencia? Gracias. Bueno, pues para mí los odontopediatras son especialistas y son pues quienes mejor tratan como a los niños. Yo considero es que nosotros desde la parte de odontología general debemos remitir a los niños a la consulta pediátrica porque muchas veces nosotros como odontólogos generales no tenemos todas las herramientas con las que ellos cuentan, ni tenemos los estudios necesarios para tratar en la consulta a un menor y que sea lo menos traumática posible. Muchas gracias. Karen Solange nos pregunta, muchísimas gracias por el espacio de cátedra abierta, el tema tan pertinente y la conferencia tan experta. Agradecimientos. Bueno, en este momento no hubo más preguntas, tenemos todos los correos, estamos tomando nota de todos los correos para enviarles toda la información. Mientras nos hacen más preguntas, les recuerdo, los estamos invitando, los esperamos el 18 de octubre, viernes, a la misma hora.
7 de la mañana con la próxima conferencia de cátedra abierta, interpretación de pruebas de laboratorio clínico relevantes en la atención odontológica, a cargo de la doctora Catalina Marín Echeverri. Tenemos otra pregunta por acá. Tenemos Verónica Martínez nos pregunta, al cuidador se debe avisar en primera instancia que se activará el código fucsia, por lo cual no se debe ir de consulta, siendo consulta particular. Cuando nosotros activamos el código fucsia, inmediatamente también se le notifica, por ejemplo, a la Policía de Infancia y Adolescencia. Entonces ya el niño inmediatamente va a estar también bajo custodia de la entidad, ya sea Policía de Infancia y Adolescencia o ICBF, que va a estar garantizándole los derechos. La siguiente pregunta tenemos por acá. Bueno, la doctora Ana Pérez nos dice muchas gracias y muy actual y pertinente el tema. Desafortunadamente, en crecimiento los casos. Es un derecho para los niños el saber de los profesionales para canalizar los casos. Bueno, correos por acá. Bueno, no tengo más preguntas en este momento. No siendo más. Entonces, bueno, les recuerdo nuevamente que les compartiremos toda la información y los esperamos en nuestra próxima cátedra abierta. Que tengan todos un excelente día. Muchísimas gracias, doctora Doria, por tu excelente presentación y que tengan todos un día. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Estaré atenta. Cualquier cosa que necesiten, pues tienen el correo y me comprometo a compartirle los artículos al doctor Orlando. Gracias a la Facultad de Odontología de la Universidad de Antioquia. Muchas gracias a usted, doctora, y muchas gracias a Jesús Palacio, coordinador de toda esta logística que tuvimos para que la conferencia la pudiéramos tener de la forma más adecuada. Muchas gracias a ustedes. Los esperamos en nuestra próxima conferencia de cátedra abierta. Que tengan todos un excelente día.